Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente a estas clases de historia. El día de hoy pues vamos a tener lo que es el repaso. Hoy vamos a tener repaso acerca de los temas que hemos estado analizando en todo este tiempo, esperando que hayan sido interesantes para ustedes y que pues también estén haciendo los trabajos correspondientes para retroalimentar y de esa manera ustedes poder tener pues una buena cantidad de conocimientos. Más allá de la cantidad de conocimientos, lo importante es que ustedes puedan comprender qué panorama se tenía antes. Para eso sirve la historia, para que comprendiendo nuestro pasado podamos ubicarnos en un mejor futuro. El objetivo de la historia es precisamente eso, ¿no? Aprender de los hechos pasados para no cometer los mismos errores en un futuro. Bien, chicos, pues vamos a dar precisamente ese repaso, tomando en cuenta el primer tema, que quiero que por favor lo lean muy bien, que se lo estén tomando en sus tareas anteriores. Por ahí se dejó de hecho un cuadro sinóptico que ustedes hicieron sobre la Revolución Mexicana, y precisamente vamos a partir de ahí en el caso de lo que es la Revolución Mexicana, y después vamos a estar pasando al siguiente tema, que es el caudillismo, que son temas muy relacionados y que nos llevan a lo que es el México actual. Bien, entonces en nuestras diapositivas vamos a estar hablando de lo que es la Revolución Mexicana, cómo inicia. Quiero que ustedes lo tomen muy en cuenta. Viene como un suceso de el porfiriato. El clima político que se daba en ese momento era un clima difícil. ¿Por qué? Porque políticamente hablando, Porfirio Díaz había ocupado la presidencia por más de 30 años. Y es bien curioso porque un 25 de mayo de 1911, o sea, hace unos cuantos días, 25 de mayo, técnicamente se está hablando de que pues él renuncia a la presidencia cuando inicia la revolución en 1910 para 1911, o sea, técnicamente un año después, él ya renuncia a la presidencia. O sea, tuvo una repercusión muy útil el levantamiento que hubo, el levantamiento armado por parte de Madero, pero no fue el todo. ¿Sale? Entonces, el clima político del porfiriato, favoritismos, personas que estaban ligadas al poder, llegaban al poder únicamente por Porfirio Díaz, y esto causaba un descontento social. La estabilidad social, bueno, era técnicamente repudiada. No había ninguna situación que Porfirio Díaz permitiera referente a democracia, referente lo hablaba, pero más bien no lo practicaba. Entonces vinieron huelgas, que por ahí van a recordar en el primer video, en la primera clase, Cananea y Río Blanco. Y estas dos huelgas terminan en represiones sangrientas. Entonces es algo tremendo porque, bueno, Porfirio Díaz técnicamente tenía una frase: mátalos en caliente. Mátalos en caliente, o sea, termina el problema de facto, rápido, no queremos más problemas. Entonces les hablé de 13 millones de personas ligadas al campo que estaban en un descontento. Y ese era el clima político y la inestabilidad social que existía. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, para casi los últimos años de Porfirio Díaz viene el momento en el que él abre la idea de una democracia y toma la idea a un hombre llamado Francisco I. Madero, y inicia un movimiento, el cual pues es un movimiento denominado antirreeleccionista. Fue muy apoyado por la gente porque pues, ya estaban cansados de lo mismo, y llegó el momento en el que eso no le gustó a Porfirio Díaz. Fue perseguido Madero, fue encarcelado, escapó de la cárcel, se fue a Estados Unidos a refugiarse, y desde allá inició ya con un plan, el plan de San Luis, el cual ese plan pues incitaba o motivaba a la gente, a las personas, a no tolerar más la situación del porfiriato, a no tolerar ya una dictadura más, sino al contrario, iniciar la vía democrática, iniciar un levantamiento en el cual pues se pudiera realizar ya una nueva forma de gobierno. Esto le pareció muy bien a la gente y se estuvieron repartiendo muchas copias de ese plan, llegando a la Ciudad de México, a Puebla, y en Puebla precisamente es donde vienen los primeros mártires de la revolución, los hermanos Cerdán, quienes técnicamente mueren
por la causa de ese plan, la revolución. Ahí se incitaba al pueblo a esa revolución y bueno, es descubierta esa conspiración por parte del gobierno de Puebla, por parte del ejército, la policía, y en una tremenda masacre rodean la casa de los hermanos Cerdán y mueren baleados los hermanos Cerdán. Aquiles Cerdán, Carmen Cerdán, son de los que más resaltan de este movimiento. Y bueno, esto causa que haya también mucha molestia por parte de la gente, y en el caso de Madero, bueno, se inicia ya este movimiento armado. En nuestra siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de lo que es la revolución maderista. La revolución maderista en este caso, como lo mencioné, inicia con el Plan de San Luis y convoca a la gente a que un 20 de noviembre del año de 1910 se inicie con esta revolución. Es ahí donde pues la gente convocada, principalmente Francisco Villa, algunos otros personajes como Emiliano Zapata en el sur, se agregan a este levantamiento. Y como les mencioné hace un momento, para 1911, 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renuncia a la presidencia. Una de las palabras más célebres, digámoslo así, de Porfirio Díaz es que a él no le preocupaba tanto el movimiento que se estaba dando en el norte, ya que en el caso de Madero, Carranza y otros gobernadores de estos estados no estaban de acuerdo con la política de Porfirio Díaz. A él no le preocupaba mucho. El problema es cuando dice textualmente: tuve miedo cuando se levantó el sur. Y esto era porque Emiliano Zapata estaba siendo apoyado por una gran cantidad de campesinos y que estaban también hartos de la situación. Por lo tanto, el sur se levanta y Porfirio Díaz decide renunciar. Y recuerden, pues él termina en el exilio, termina sus días en Francia, y de hecho allá está su tumba. La siguiente diapositiva ya habla un poquito de lo que es el movimiento constitucionalista, que fue la contraparte. Esto fue después del asesinato del presidente Madero. Algo interesante, Madero consolida su proyecto. ¿En qué sentido? Se hacen las elecciones democráticas más libres y más limpias de toda la historia, y él apabullantemente gana las elecciones, se vuelve presidente, y hasta parecer feliz y contentos todos, todo bien bonito, todo bien agradable. Pero ¿qué pasó? Hubo personas ligadas aún a Porfirio Díaz y personas que obviamente buscaban sus propios intereses, como en el caso de Victoriano Huerta, que por ahí les mencioné, realiza lo que se conoce un golpe de Estado. La decena trágica, 10 días de intensa lucha, traicionando a Madero. Finalmente Madero es apresado junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, y rumbo a la cárcel. Dicen que pues la historia da su versión oficial, cuál fue la historia del gobierno en ese momento, que los rebeldes intentaron salvar a Madero, y en la trifulca y en los disparos murió Madero. Cuando la versión oficial, después de muchos años se supo, es de que vilmente mataron por la espalda a Francisco y Madero cuando lo llevaban a la cárcel. No decidieron ya encarcelarlo más, sino que lo asesinaron. Y es ahí lo que causa nuevamente el descontento, ahora contra Victoriano Huerta, principalmente por Venustiano Carranza, también por Francisco Villa, y pues nuevamente se inician los balazos, los golpes, las cachetadas, cañonazos. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con este hombre. ¿Qué fue lo que técnicamente sucede? Se levanta Venustiano Carranza como primer jefe de la revolución, ya que él tenía un poquito de ideales más firmes. ¿Cuáles eran estos ideales? Bueno, pensaba que deberían de reformarse los conceptos constitucionales. ¿A qué nos referimos con esto? La Constitución que, en este caso Benito Juárez, en 1857, del lado liberal, pues se había propuesto, pues se había dejado olvidada. ¿Qué es lo que propone en este caso Carranza? Bueno, retomar esa Constitución del 57, agregar en este caso los ideales de la revolución y redactar una nueva Constitución que se propone para 1917, ya él siendo ahora ya presidente, primer jefe de la revolución. Ellos vencieron precisamente a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta también muere en el exilio,
Y bueno, en este caso, Venustiano Carranza, ahora como primer jefe, sigue ahora con los ideales ya de la Constitución y de la visión de un nuevo país. Esto da la apertura para una nueva forma de gobierno, el denominado caudillismo. El caudillismo, vamos a verlo en la siguiente diapositiva, en este caso es este fenómeno social que tiene como origen líderes que tienen mucho carisma, tienen muchos seguidores, y no eran youtubers, no eran nada de ese tipo, sino que eran personajes políticos que tenían mucha influencia, y estos personajes pues tomaban decisiones las cuales la gente les agradaba. Entonces, Venustiano Carranza fue uno de ellos. Aunque también muere asesinado, traicionado, bueno, Álvaro Obregón sigue con esta institución denominada caudillismo, ya que él mismo llega a tomar el poder por la elección popular, sí, pero también porque él influía al ser un héroe de la revolución. Y después de Obregón, bueno, es asesinado por Plutarco Elías Calles, y Plutarco Elías Calles nuevamente toma en sus manos el gobierno, o en este caso toma el gobierno, ya lo había tomado de manera interina, toma el gobierno, y esto da inicio a un periodo denominado el Maximato. ¿Qué fue el Maximato? Bueno, el tiempo en el cual Plutarco Elías Calles ejerce su gobierno, pero junto a él otros 3 presidentes que estaban bajo Calles, y estos 3 presidentes, bueno, daban cuentas a Plutarco Elías Calles de todo lo que se estaba realizando, de todas las decisiones importantes para el país. Bueno, las tomaba Plutarco Elías Calles. ¿Qué es lo que quiso hacer? El caudillismo técnicamente termina, y el Maximato termina con la llegada de Lázaro Cárdenas del Río a la presidencia. Y él cambia la panorámica, cambia totalmente el asunto. ¿Por qué? Porque él inicia lo que es el periodo del presidencialismo. Pero, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Quiero que estudien estos 2 temas principales: Revolución Mexicana y caudillismo. Yo les motivo a realizar la siguiente actividad. Esta actividad les va a servir de repaso. En la siguiente diapositiva ustedes van a ver que esta actividad de repaso es muy similar a la primera actividad que yo les dejé de cuadro sinóptico, y es porque creo que es una muy buena herramienta donde ustedes van a poder retomar los conocimientos previos, junto con los conocimientos que adquirieron de su libro, con los documentales que les recomendé que vieran, que buscaran, información que yo creo que les va a servir bastante. Entonces van a realizar nuevamente 2 cuadros sinópticos, pero quiero que los realicen a manera de que ustedes ya tengan una idea más clara del tema. Revolución Mexicana, causas, consecuencias, y en el caso de caudillismo, características. ¿Sale? Entonces, esto es a manera de repaso. Su examen técnicamente va a estar abarcando estos temas, entonces yo les motivo a que puedan estar realizando esta actividad. ¿Sale? Bien, chicos, pues de mi parte es todo. Espero que puedan estar estudiando, leyendo, cultívense y échenle muchas ganas. ¿Sale? Hasta la próxima.